5 milímetros de sales cristalizadas que hay que eliminar con maza y cincel. Entra el agua por capilaridad, cristalizan esas sales y salen reaparecen por el ladrillo y las cerámicas, que es material más poroso, rompiéndolo. Los líquenes, otro gran enemigo de esta escalinata, también se rascan y se intentan erradicar con biocida, como las plantas que salen entre las cerámicas. Ya se han cambiado más de 300 piezas. Las que queda poquita, se ha ido un poquito solamente, sí que intentamos reconstruir volumétricamente y luego darle un esmalte que simule la cerámica y tal, pues por mantener el mayor número de piezas posibles, pero bueno, no siempre es posible. Esa labor de mantenimiento hay que seguirla año a año, y yo creo que eso es decisivo si no queremos que se deteriore con el tiempo, porque además eso y la humedad continúan siendo los grandes problemas. Hay que terminar antes de que vuelva el frío. La parte más alta se hará después de la vaquilla y quedará el paño interior de la fuente. 20 años llevaba esperando esta restauración. La escalinata de Teruel, imponente, es una de las imágenes que se llevan los turistas de la ciudad, ahora con más brillo.